Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, doctor. Gracias, Emilia. Cardinali era Emiliano, perdón. Yo conozco una persona de Federico Cardinali. Nada que ver. Era ¿A jugador de qué? tenis. Era jugador de tenis, si no me equivoco. ¿Con una L o con dos L? Ah, no, no. Mire, creo que tenés razón y es con una sola L. Como la actriz. Ah, no, no la tengo, no. Pido disculpas. Hola Roberto, ¿cómo te va? Oh, bueno, claro, y era el día. ¿Cómo anda usted, caballero? Muy bien, muy bien. La verdad que por ahora muy bien. Me alegro Bueno, que hayan comenzado el ciclo y que les haya ido muy bien. bueno, esperemos. Dale, Escuchame te una mando un cosa, creo abrazo. que de penal. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Creo que mañana no hay clase de penal 2, ¿eh? Bueno, no, todavía no. Claro, no hay porque creo que hoy se tomaba el parcial porque hubo problemas con Sí, el sí, campus, no sé. sí, estuve con Ale, sí, estuve. Ah, bueno, listo. Perfecto, gracias, Era mandale un abrazo. para que vos lo tuvieras en cuenta. Bueno, vos ya estás Dale, grabando. sí, gracias. Listo. Déjame a mí que yo así podés seguir con lo tuyo. Bien, listo. Hagamos una cosa, creo que había alguno que quería hacer alguna pregunta respecto del parcial. Déjenme hablar de lo que vamos a hablar hoy y después ya aquella persona que quiera hacer alguna pregunta o algo, lo, lo hacemos ya deteniendo la grabación y demás. ¿Les parece? Si alguno puede contestar, porque no son muy afectos a prender la cámara. Al menos esta vez somos mayoría de caballeros que hemos prendido la cámara. Lo tengo a Mariano y a Emiliano. ¿Está bien? Somos demasiado pocos para mi gusto, de 100 y pico nada más. Sí, está bien. Carolina Dal Ponte, si no me equivoco, es 17.1 o 17.2. A ver, ya te digo. Como estaba trabajando con otras cosas, tengo una sí, es de la unidad 17, ¿m? Y es la parte genérica de la unidad 17 y 17.1. ¿Bien? Profe, una Sí, consulta, sí. porque la Sí, 17 creo que es la última. Esta vez no van a ir así tipo en orden por las unidades. vamos a ir Ah, así en orden. Lo que hemos decidido, lo que ha decidido el titular es que hasta tanto comience luego de la toma del recuperatorio, se van a ir dando distintas unidades. Creo que, si no me equivoco, y si tuviste la oportunidad, calculo que tuviste la oportunidad de ingresar al campus en más de una vez, te fijarás que sí. había un cronograma de clases, ¿no es cierto? Que es lo que Sí, sí, sí. se hace y se pide para que ustedes previamente lean. ¿Se acuerdan que la parte, cómo se estaba instituido estas situaciones en particular, era que estas clases eran de apoyo a los que ustedes previamente tenían que leer, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, a ver, espérame un segundito. Vos tuviste, Mariano, vos pudiste ingresar a la clase plenaria de ayer. No, tuve un inconveniente y ayer no me pude conectar. Bueno, ayer el titular, Ayer el que vieron. doctor Marcelo Riquel, habló de ejecución penal. ¿Mm?
Perdón, de condena de ejecución condicional y de suspensión de juicio a prueba, habló ayer. Hoy voy a hablar de temas de penas en particular. Mañana hablan de ejercicio de la acción penal y el día 13 hablan de libertad condicional y libertad asistida. Bárbaro. Después, Gracias, profe. el lunes, no te aconsejo, ya que estamos tipo propaganda, el lunes, bolilla trascendental, da el titular culpabilidad, y ahí sí ya vas con la bolilla 11, el 18 Exacto. el recuperatorio, y después sigue como vos requerías, bolillas, terminación de la 10 ya fue terminada, empieza la 11 y así sucesivamente. ¿Está? Bueno, gracias, profe. Disculpe la molestia. No, espero que te haya servido. ¿Bien? Vamos a manifestaciones, o sea, lo que podríamos, si querríamos ponerle otro título a la charla, que es bastante corta, porque la idea era que ustedes previamente hubiesen tenido la oportunidad de poder leer sobre este tema en particular, podríamos darle un subtítulo que es el mismo que posee en el manual con el cual ustedes están trabajando, y Zaffaroni llama a estas situaciones en particular manifestaciones formales del poder punitivo. Y aquí vamos a hacer una disquisición, una manifestación formal y aquellas manifestaciones informales. Me gustaría que, como vamos a hablar en alguna situación de temas criminológicos y demás, me gustaría la participación, a ver ustedes qué opinan o cómo se desarrolla en su vida diaria situaciones en particular. Y si tomamos la definición de pena en la cual trabaja el doctor Zaffaroni, que es aquella, él dice que la pena es una coerción estatal que importa una privación de derechos, ¿no es cierto? Él habla de infligir un dolor que no persigue ni un fin reparador, a la pena no le encuentra ni un fin de reparación, ni un fin de neutralización de un daño en curso o de un peligro inminente. Entonces, en consecuencia de, de la conceptualización esta de pena sobre la cual trabaja Zaffaroni, dicen que existen distintos tipos de pena. Y ahí tenemos penas que se imponen, de hecho, al margen de toda legalidad. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles serían este tipo de penas? Obviamente penas que él, en el tratado, en el manual y demás, habla específicamente de penas ilícitas. ¿Qué le parecen a ustedes que podríamos considerar penas ilícitas, que se imponen al margen de toda legalidad? ¿Puede ser las torturas en una comisaría? Bien, bien, Emiliano. Las torturas, una ejecución que se produce a una persona por parte de fuerzas estatales, esas estamos hablando de penas que se imponen al margen de toda legalidad. Y como bien señala Emiliano, aquellas torturas que se producen en el ámbito carcelario o en el ámbito de las prisiones son penas que se imponen al margen de toda legalidad. Bien, otras que lo son al margen de, o que se imponen, podríamos decir, al amparo de leyes latentes o eventuales. Por ejemplo, algunos consideran manifestaciones de este tipo de pena las detenciones que llevan más de lo estrictamente necesario para la individualización de una persona. A ver, lo paran y le dicen, mire, tenemos que averiguar su identidad, todos son, al menos veo a dos, nada más, son personas jóvenes, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Uno
esta criminalización, cómo se manifiesta esta criminalización secundaria, ¿no es cierto? A saber, si uno está con gorrito, campera y demás, y otro está con saco, camisa y corbata, generalmente el dispositivo institucional va a detener a la persona que tiene ciertos rasgos o características, ¿no es cierto? Y no puede ser que para averiguar la identidad de una persona yo esté más allá de, hoy por hoy, procesalmente se establece que no se puede superar una franja horaria de más de 12 horas. No lo puedo llevar a una comisaría, tenerlo 24 horas en una comisaría para averiguar quién es y qué es lo que hace o si tiene alguna medida de restricción contra su libertad. Estos son lo que podríamos decir, aquellas penas que se imponen por leyes punitivas, ya sea latentes, eventuales. Y por último, y esta es de las que vamos a hablar en el día de hoy, aquellas que lo son en función de penas, leyes penales manifiestas. Estas últimas son las últimas que pueden habilitar el poder punitivo. Todo ello de conformidad con lo que expresamente establece el Código Penal en su artículo 5, en su artículo 5, bien digo, cuando dice que las penas que este Código Penal establece son la de reclusión, prisión, multa e inhabilitación. ¿Bien? Aunque, y esto quiero que lo vayan ya trabajando y manejando, dice, aunque buena parte de la doctrina y la jurisprudencia siguen considerando vigente, debe tenerse por extinto la vieja pena de reclusión, que implicaba cierta restricción de derechos. Hoy por hoy, la única pena es la pena de prisión, no la de reclusión. Hay fallos de la Corte que así específicamente. También suelen considerarse penas las llamadas medidas que ustedes ya vieron en el 34, inciso primero. ¿Se acuerdan? Si me dicen sí, no, me facilitaría bastante, porque si no, las menciono para que aquella persona que observe después esto, Mariana, ¿se acuerdan de lo que dice? Aquellas personas, en caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio del que no saldrá sino por resolución judicial a ese tipo, a esa reclusión específica. Miren que todavía hablaba el 34, inciso primero, segundo párrafo de reclusión, por eso se la consideraba también como pena. Bueno, específicamente respecto de las penas, podríamos considerar principales, la prisión es la más impuesta y consiste específicamente en la privación de la libertad, sobre todo la privación de la libertad locomotiva. En tanto que la multa implica una pena de carácter pecuniario. Y respecto de la inhabilitación, la misma implica la restricción de determinados derechos. Ejemplo, cuando se le impone una pena de prisión por un delito culposo que tiene que ver con el tráfico de automotores, se le impone una pena de prisión, ahora con lo último vamos a hablar de prisión en suspenso, y además, es otra de las características que vamos a ver más adelante, se le impone una pena específica en cuanto a la inhabilitación. ¿Inhabilitación para qué? Se les saca el carnet de conducir y esto conlleva la inhabilitación para conducir automotores. ¿Bien? Las penas están establecidas o específicamente determinadas en la parte especial, ya sea en forma especial,
en forma separada o exclusiva. Ejemplo de ello, cuando, por ejemplo, en el artículo 83, que establece una pena de prisión para el tipo penal de instigación al suicidio. Establece una... ¿Lo ves, Emanuel? Mariano, ¿lo ves? ¿Está bien? Bárbaro. Asimismo, otro ejemplo en estas características es lo específicamente establecido en el artículo 99, inciso primero, cuando habla de instigación a otro a provocar o a aceptar el duelo, después que impone específicamente la pena de multa. O de forma alternativa, o también de forma conjunta. Ejemplo de establecimiento de pena conjunta es lo específicamente normado para el delito de cohecho, artículo 257. Asimismo, si voy muy rápido y no se entiende, lo que les pido por favor es que me paren y me digan, repetímelo porque no lo estaría comprendiendo. Asimismo, de las mencionadas, estas podríamos encasillarlas o denominarlas en penas principales. Estas serían las penas principales. Existen un conjunto de penas accesorias que siguen e importan la consecuencia de la pena principal. No se puede imponer, por las formas de preguntas que se realizan y demás, se le podría preguntar a ustedes, para que no les llame, ¿se puede imponer por un delito determinado una determinada pena exclusivamente accesoria? La respuesta tiene que ser de forma negativa. No, señor. Usted podrá imponer una pena accesoria en tanto y en cuanto imponga una pena principal. Las penas accesorias, una, ya hablamos. La pena de inhabilitación. Otra es la específicamente establecida en el artículo 24 del Código Penal, cuando habla de decomiso. Otra que vemos de forma general es la destrucción de sustancias estupefacientes. Habrán visto, y esto podríamos hasta, es una situación de política, se cree que haciendo ver que se destruye determinada cantidad de droga, esto va a hacer disminuir la problemática de consumo y esta famosa guerra contra las. Un ejemplo de esto es el artículo 30 de la ley 23.737. ¿Está? Que también dicha ley prevé que también se destruya no solo la la sustancia estupefaciente, sino que en la misma ley se encuentra la posibilidad que se destruya el lugar de venta, cuando dicho lugar es exclusivamente de venta de estupefacientes, lo que comúnmente se denomina en la jerga, en el lenguaje coloquial, point, ¿no? Puntos de. También lo específicamente establecido en el artículo 24 de la ley 24.212, decomiso de mercaderías en infracción, y la incautación de los beneficios económicos de dicho producto. Además, y esto sí quiero detenerme, es de esta clasificación suele distinguirse entre penas divisibles e indivisibles, siendo las penas indivisibles las que establecen un mínimo y un máximo, lo que permite la cuantificación judicial teniendo en cuenta o tomando como base
los parámetros establecidos en el artículo 40 y 41, recomiendo la lectura del mismo, ahora en esto me voy a detener unos minutos, lo que lleva, aparte de la doctrina, a considerar que la mayoría de los tipos penales, las penas contenidas en la mayoría de los tipos penales, es relativamente indeterminada, porque establece un mínimo y un máximo, no establece una pena fija. Sin embargo, debo ponerles de resalto que hay algunos delitos tipos penales que establecen penas absolutas. ¿Cuál sería? A ustedes, hay, por ejemplo, otra forma de pregunta sería, ¿existen penas absolutas en el Código Penal? Matías, ¿querés decir algo? Las perpetuas. Bien, Matías. ¿Por qué son absolutas? Está discutido también, porque viste que después Sí, me hablan que las penas perpetuas tendrían posibilidad de libertad por consiguiente, pero en principio está perfecto lo que decís. Sí, te escucho. No, eso había dicho, que está discutido porque también salen. Qué feo suena. Sí, también tienen la posibilidad de la libertad condicional. Sí, señor. Bien, esas son consideradas penas absolutas. Sí, dale. Una consulta. Respecto de esto de la pena perpetua, de la condena perpetua, ¿por qué Carlos Robledo Puch no se le da la posibilidad de tener la condicional y de salir? Si los derechos humanos y... Particularmente me parece que creo que la mayoría, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, no me acuerdo si es un fallo por mayoría o por unanimidad, establece que no están dadas las condiciones del artículo 13 para la obtención de la libertad. Si bien los plazos están hartamente vencidos, no vencidos, hartamente vencidos, ellos dicen que de los informes carcelarios, viste que libertad, déjame ver, perdón, pues no me quiero adelantar, pero el artículo 13, libertad condicional, va a hablar el doctor Bombini, calculo que verá con ustedes, pero el artículo 13 establece determinadas pautas por las cuales una persona tiene el derecho de la libertad condicional. Me planto de la misma posición junto con Zaffaroni, él dice que es un derecho, no digamos, un beneficio, la libertad condicional. A saber, tiene una pauta objetiva, que haya transcurrido más de las 2/3 partes de la condena, ¿no es cierto? Y una parte subjetiva que hace a los informes carcelarios, ¿está? Que tienen que ver con prognosis, de recuperación y demás. Los informes carcelarios, lo último que leí hace un par de años respecto de estas sucesivas denegatorias de libertad condicional, encuentran su sustento en que los informes carcelarios no son buenos respecto de su recuperación y su resocialización. ¿Está? Tengo para mí que en alguna oportunidad creo que estaba en condiciones de salir y la persona, Robledo Puch, no quiso salir en una oportunidad. Pero después ha insistido recurrentemente y creo, preguntarle el doctor Bombini, seguramente es especialista en criminología y especialista en derecho penal, obviamente. Creo que hay una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la denegatoria de la libertad, establecida por un colectivo de derechos humanos. Creo. No estoy del todo seguro. No he seguido en detenimiento esta situación en particular.
pero sí, como vos decís, una de las pautas valorativas para conseguir a saber la temporalidad la tiene hartamente agotada. ¿Está? Bien. Bueno. ¿Cuáles son estas pautas que debe tener el juez para establecer? Vieron que los tipos penales, vamos a tomar el ejemplo paradigmático del delito penal, del tipo penal del homicidio, establece una pena, un homicidio simple estamos hablando, ¿no? Establece una pena entre 8 a 25 años. ¿Está? Ahora ustedes la pregunta a hacer es, bueno, las penas a imponer, está bien, está hablando de prisión. ¿Bien? ¿Qué es lo que debe, cuál es la pauta mensurativa que debe tener, o cuáles son la pauta mensurativa que debe tener el juez para manejarse con ese margen? Porque claro, esto nos lleva a nosotros a decir, bueno, son relativamente indeterminadas. Sí, pero debe tomar las pautas expresamente establecidas en el artículo 40 y 41. ¿No? Y el artículo 40 me dice, las penas se deberán fijar de acuerdo con las circunstancias atonantes o agravantes particulares en cada caso y de conformidad con lo que específicamente dice el 41. Y te dice, se debe tener en cuenta la naturaleza del hecho, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y el peligro causado. ¿Está? Primer pauta mensurativa. No es, a ver, para que nos quede claro, no es que la jurisdicción, el juez quiere ponerlo o el tribunal se levanta un día y dice, bárbaro, me da 8 a 25, ¿cómo me levanté? El agua del mate estaba fría, qué sé yo, me golpeé el pie cuando me levanté, entonces me acerco más al máximo, o, no, mira, está todo fantástico, todo color de rosas, entonces, no, no es así. Estas son las pautas, o sea, que esa indeterminación de la que se habla no es tan así. ¿Está? Y asimismo, en el inciso segundo, me dice la edad, la educación, las costumbres, la conducta precedente del sujeto, estamos hablando del sujeto activo, está del autor, los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio y necesario y el de los suyos, la participación de que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiese incurrido y demás antecedentes. Quiere decir que hay dos, digamos, grandes conjuntos que la jurisdicción al momento de imposición de pena debe analizar. Y es más, debe analizar, y esto ténganlo muy presente, sobre todo aquellos que vayan a ejercer la defensa y demás, el tribunal o el juez no solo debe tener en cuenta, sino que al momento de imponer la pena lo debe fundamentar. No puede decir, cometió este hecho, lo condeno por el artículo 40 y 41, lo condeno a 10 años. No. ¿Qué es lo que va a valorar? Va a valorar circunstancias que tengan que ver con el hecho en sí, la participación, la extensión del daño que causó. Esto es lo que habla, profe, perdón. Sí, Matías. Esto es lo que habla Zaffaroni del Estado y la situación de vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo, a eso iba. Al inciso segundo, bien, le da pie para a autores como Zaffaroni y demás a establecer que la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba el sujeto activo, que es el inciso segundo. ¿Está? Bien. O sea que podemos ya rebatir aquella situación en la cual se manifiesta que en principio las penas son indeterminadas. Respecto de la pena por excelencia que establece nuestro Código Penal es el delito de prisión. ¿Qué es la prisión? Es una limitación de carácter coercitivo de la libertad ambulatoria que
y esto es específicamente lo que establece nuestro Código Penal, deben cumplirse en una persona se la priva de su libertad locomotiva. Zaffaroni, siguiendo a Goffman, establece que cuyo cumplimiento debe realizarse en una institución total o una institución de secuestro. Hablando en otros términos, la misma deberá cumplirse en una prisión. Que al decir del sociólogo Goffman, son estas instituciones totales, que por ejemplo son los hospitales. Considera Goffman que una institución total es un hospital, una prisión, y a ver, hospital, prisión, y en algunos consideran hasta la escuela, pero no sería un tema que está muy en ebullición, no sería bueno tratar en estos momentos. Bien. Ahora vamos a hablar específicamente, y con esto querría terminar, así no piso temas que van a hablar mis compañeros más adelante, la condena de ejecución condicional. ¿Cuál es el fundamento de imposición de condena de ejecución condicional? En esto estoy muy de acuerdo con lo que plantea Zaffaroni, en el sentido de que al reconocer la condena de ejecución condicional, se funda en el reconocimiento por parte del Estado de que la prisionización de los individuos conlleva la naturaleza, digamos, altamente deteriorante de las personas. A ver, no es nuevo decir que no cumple con los fines de resocialización. Es más, es una desnaturalización. En el derecho comparado, en realidad, se conocen dos sistemas. En el sistema anglosajón, respecto de esta situación en particular, se habla de la probation, en la cual se suspende la condena o se suspende el juicio, en tanto y en cuanto el sujeto activo realice determinadas actividades. Aquí tenemos un instituto bastante parecido, que es la suspensión de juicio de prueba, que lo van a ver más adelante. Y en el derecho europeo continental, por ejemplo en Francia, existe lo que hablamos en nuestro país de condena de ejecución condicional, establecida específicamente, o sea, su norma, se encuentra en el artículo 26 del Código Penal, y dice: en los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda los 3 años, será facultad, de esa palabra vamos a discutir ahora, de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la misma. Esta decisión deberá ser fundada bajo sanción de nulidad en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron para una situación similar al segundo párrafo del artículo 41. Lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. El tribunal requerirá la información pertinente para formar criterio, pudiendo las partes aportar también la prueba útil a tal efecto. Bien, habla de, ustedes ven que dice, será facultad. Algunos autores entienden que en realidad no es una facultad, como ya habíamos hablado del Instituto de la Libertad Condicional, sino que es un derecho de las personas. Si es la primer condena a pena inferior a 3 años de prisión, la misma, la norma específicamente establece que es facultad. Algunos autores entienden que es un derecho de la persona que la primera pena impuesta sea de forma condicional. O sea, podríamos decir que la pena esté sometida a una condición resolutoria. Suspende la prueba
durante un tiempo, a condición de que cumpla con determinadas reglas, que son las que específicamente establece el artículo 27. Las condiciones ya las vimos. La pena no debe tratarse, o no debe exceder, mejor dicho, de 3 años. Y otra situación que deben tener muy presente es que debe tratarse de la primer condena. Otra de las cosas que deben tener muy presente es que no procede, lo dice específicamente el artículo 26 en la última parte, dice que no procederá la condena condicional respecto de las penas de multa y o inhabilitación. Perdón, si la pena consiste en multa e inhabilitación, esa también puede ser una linda pregunta, la misma no podrá consistir, la misma no podrá ser de ejecución condicional. Ustedes cuando vayan a ver este tema van a observar que algunos autores, específicamente Zaffaroni, habla de algún reparo que le merece esta expresión que deberá fundarse en la personalidad la personalidad moral. Y que esto para Zaffaroni sería violatorio de lo que específicamente prevé nuestra Constitución Nacional en el artículo 19. Si uno toma en cuenta, pues, se deberá cumplir las pautas establecidas en el artículo 27 bis, que específicamente dicen con la modificación de la ley 24.316, dice, se suspenderá condicionalmente la pena y el tribunal deberá disponer que durante un plazo que podrá fijar entre 2 y 4 años, según, tomando como pauta valorativa la gravedad del delito, el condenado debe fijar determinadas pautas, generalmente fijar residencia, abstenerse. La regla general que se impone es la fijación de residencia para uno saber cómo trasunta la vida de la persona a la cual se le ha suspendido la efectividad de la pena. Y otra, por ejemplo, específicamente lo de someterse a un tratamiento médico o psicológico. Esto está a veces bastante discutido por la doctrina porque no se le puede imponer a una persona la realización de un tratamiento si no lo pide o lo requiere específicamente. Otra es realizar trabajos no remunerados, esto generalmente se hace, realizar trabajos no remunerados en favor del Estado, y una regla principal que debe tener la no comisión de nuevos delitos. Hay unas reglas que si el condenado no cumple o no cumple las reglas, el tribunal lo deberá citar e instar y puede, en caso de reiteración de incumplimiento de las reglas, puede revocar la condicionalidad de la pena y fijar que la misma sea de efectivo cumplimiento. ¿Bien? Profe, bien. ¿En qué delitos en la práctica se lleva adelante esto? No estaría entendiendo. A ver, primer condena. Comúnmente, en casos particulares. Sí, a ver. Si bien hoy por hoy la tendencia es que la mayoría de los procesos por delitos de poca monta, vamos a decir, se dé una situación, no llegar a una sentencia condenatoria, sino a un modo de terminación del proceso como puede ser la suspensión de juicio o prueba, en un delito, por ejemplo, de hurto, un delito contra la propiedad menor, ¿no? Generalmente se impone condena de ejecución condicional. Un robo que tenga, robo ya estamos hablando de una apropiación con violencia, con fuerza o violencia en la persona, ahí
ya eso, y siendo la primera condena, y siendo la situación de poco monto, y no teniendo una grave extensión del daño causado, se impone generalmente una pena de ejecución condicional con un cumplimiento de reglas que va entre un periodo de 2 y 4 años. Y el cumplimiento de las mismas está a cargo en Provincia de Buenos Aires del juez de ejecución. Hay un gran problema en cuanto a la posibilidad material de poder seguir, o sea, el Patronato de Liberados carece de fondos y hay 2 nada más juzgados de ejecución en Mar del Plata que están abarrotados de trabajo. Pero es generalmente para ese tipo de delitos. A ver, te imaginarás que no se imponen condenas. Primero, tenés un tope, la pena a imponer tiene que ser menor a 3 años. O sea, ya estamos hablando de situaciones, si se quiere, bastante de poca peligrosidad, podríamos decir, palabra que bastante antinatural. Bien. Gracias. No, por favor. Chicos, ¿alguna pregunta? No digan después que no ingresa al parcial, va a ingresar a la segunda parte, ¿ok? Yo. Dale, Mariano. Me quedé cuando usted hizo la división en penas divisibles e indivisibles. Sí, señor. Sí. Había nombrado las indivisibles, son las que establecen un mínimo y un máximo. Exacto. Bien, 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 bien. Las divisibles. Las penas ¿Cómo? divisibles. Divisibles. Ah, por eso después leí el artículo y me quedó raro. Ok, bien. Divisibles. ¿Está? Y te acordás que cuando hablábamos de penas indivisibles, hablamos de situaciones que hablaban de posibilidad de penas absolutas. Ahí está, o perfecto. Que no establezcan un mínimo y un máximo. Que Perfecto. quede claro también, porque eso les puede causar alguna duda, que las penas divisibles pueden ser tanto que tengan que ver con penas de prisión como pena de orden pecuniario, que establecen un mínimo y un máximo de orden pecuniario. ¿Bien? La condena de ejecución condicional, no me acuerdo si lo dijo o no, porque justo se me cortó el audio. El tratamiento psicológico, había dicho. Respecto del tratamiento psicológico, me consta porque lo han, hasta el Ministerio Público Fiscal, a veces cuando requiere una pena de ejecución condicional y sugiere, eso que claro, las partes pueden sugerir, el que impone las reglas es la jurisdicción, el juez, hablando mal y pronto, entienden que, a ver, no las leí porque no los quise agotar con estas situaciones en particular. El artículo 27 bis establece fijar residencia, someterse al cuidado del patronato, abstenerse de concurrir a determinados lugares o relacionarse con determinadas personas, abstenerse de usar estupefacientes, y este siempre me llama, a ver, de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. Asistir quiere decir que está permitido que una persona pueda ingerir bebidas alcohólicas, no puede hacer abuso de las mismas, asistir a la escolaridad primaria si no la tuviera cumplida, realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional, someterse a un tratamiento médico o psicológico previo informe que acredite su necesidad y eficacia. Algunas personas entienden que imponer coactivo. También está, fíjate que cuando vayan a ver la ley de estupefacientes en la parte especial, algunas van a ver que se discute hasta constitucionalmente o sea, ese mecanismo de intercambio de si tenés estupefacientes en poca cantidad, no se te impone pena en tanto y en cuanto hagas un tratamiento, es una situación premial. Y algunos discuten si la jurisdicción puede imponer una forma de ser o una forma de requerir tratamiento de manera coactiva. A eso me refería, Matías. Bien, perfecto. Bien. Niños, ¿alguna otra duda que les quede respecto de esta parte de imposición de penas de forma genérica?
¿No? Bueno, según entiendo, nosotros recién nos vamos a ver después del parcial, porque el parcial es el martes que viene. El recuperatorio, perdón. Es el 18, Sí. tengo entendido, no sé si cae en marzo. Sí, es el 18, tal cual, Florencia. Es el 18. O sea que si no necesitan, si no tienen ninguna duda o algo más, o alguien quiere hablar del recuperatorio o el parcial, apago la grabación y seguimos hablando. ¿No? Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Bueno, espera que... ¿alguien más? Magalí, ¿vas a preguntar del parcial o vas a preguntar de...? No, del parcial, porque es desde la unidad de historia. Bueno, No encontré, listo. entonces quería Entonces saber. corto la grabación, chicos. Así ya. Listo.